Quería compartir con todos ustedes qué palabra nos podría hacer bien a todos nosotros. Y creo que en esta tarde lo que voy a predicar es una palabra que se puede adecuar a la situación que estamos viviendo en el tiempo de hoy. ¿Cuántos habéis traído Biblia? Todos. ¿Son móviles? Amén. ¿Se oye ahora? Sí. Amén. Estamos en tiempos difíciles, eso no se puede negar. Todas las circunstancias que nos están rodeando son circunstancias complicadas. Pero te voy a recordar algo que usted ya sabe: Dios está con usted. Y Dios está con su familia. Los que tengan Biblia me acompañan al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer unos versos de las Escrituras que creo que nos pueden hacer bien a todos nosotros. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 25. Voy a leer unos versos de las Escrituras. ¿Puedes hacer una música bajito, por favor? Dice así la palabra del Señor: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Inclina tu rostro por respeto al Señor. Vamos a hacer una oración rogando que el Espíritu Santo me use en esta tarde para gloria y honra de su nombre. Pon la mano sobre el hombro de tu hermano y de tu hermana, haz una oración al Señor y ruega que el Espíritu Santo prepare el corazón y la mente de tu hermano y de tu hermana para entender, escuchar y recibir la palabra del Señor. Mi hermano Chino, por favor, haz una oración. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y por tu grande misericordia. Gracias por tantas cosas buenas que tú haces para con nosotros. Gracias por lo que llevamos de culto, Señor, por la administración, Dios mío. Te rogamos, Padre, por tu siervo en esta hora para que tú lo tomes, Señor, con poder y con gloria. Que tú tomes, Señor, su mente y su lengua. Te rogamos que la doble porción de tu Espíritu Santo sea con él. En el nombre de Jesús, tú conoces cada necesidad y cada uno de los que aquí estamos. En ti esperamos y en ti confiamos. Y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor en esta tarde. En una ocasión, la muerte empezó a caminar hacia una ciudad. Un hombre que la vio la detuvo y le preguntó: ¿cómo es que vienes a este lugar? Y le respondió: voy a esa ciudad, pues esta noche me voy a llevar de allí a 10.000 personas. Inmediatamente este hombre salió corriendo, fue a la ciudad y empezó a proclamar por las calles y por las plazas lo que iba a suceder. Venía esta noche la muerte, dice, y se va a llevar a 10.000 personas. Durante todo el día estuvo trayendo este mensaje por las calles, por las plazas, a las personas que veía. Cuando llegó la noche, grande fue la sorpresa de este hombre, cuando no murieron 10.000, sino 70.000. Rápidamente este hombre fue a buscar a la muerte allí al lugar donde la había encontrado, y allí se encontraba, y le preguntó: ¿no me dijiste que ibas a llevarte a 10.000? ¿Por qué pues te llevaste a 70.000? Y este le respondió: no, yo vine por los 10.000. Los otros 60.000 los mataste tú con tu mensaje y las noticias. La realidad, hermanos, es que estamos en unos tiempos donde el temor, el miedo y la ansiedad está conquistando y dominando los corazones, incluso de los creyentes. El estado del bienestar que durante muchísimos años hemos disfrutado, esa bendición del Señor en la cual el Señor nos estaba manteniendo, parece ser que ha cambiado. Estamos viviendo la peor crisis económica desde los años 20. No solamente eso es difícil para nosotros, se está agolpando y está llamando a nuestra puerta la enfermedad, los lutos,
los problemas, las dificultades entre los matrimonios. Esto está logrando y consiguiendo que personas que tienen a Jesús en el corazón, que creen en el Dios vivo y que son templo del Espíritu Santo, están viendo cómo todas sus vidas aparentemente se están hundiendo bajo el peso de los problemas. Cada vez nos vamos encontrando ante un callejón sin salida. Durante años hemos estado intentando luchar con todas nuestras fuerzas para intentar solucionar esos problemas que están viniendo contra nuestros hogares. Pero, señores, tenemos que reconocer una verdad, y es que cada vez hay más ansiedad en el corazón de los creyentes. Cada vez el temor y la ansiedad está dominando el corazón. Las palabras temor, atemorizado, temeroso y aterrorizado aparecen aproximadamente 591 veces en la Biblia. Es por esto que el mensaje divino "no temas" es tan importante para el creyente de hoy. Y esto es lo que os quiero transmitir a través de esta palabra: no temas, Dios está contigo. ¡Amén! Mirad, aunque parece una paradoja, tengo que decir que el temor está presente en el ser humano desde que éste pone los pies sobre la tierra. Pensamos en muchas ocasiones que el temor es algo que es inherente de los niños, de los débiles, quizá de las mujeres, pero la realidad nos enseña que el temor está asociado al corazón de todos los seres humanos. Mirad qué nota más curiosa. Aunque parece ser que es increíble, diversos estudios realizados en Estados Unidos y en Europa por universidades muestran una verdad que parece sorprendente, y es que los niños recién nacidos, nada más que nacen, ya tienen miedo. Y usted dice, ¿cómo puede un niño recién nacido, primero, tener miedo? Y segundo, ¿cómo sabe la gente que un niño recién nacido que no sabe hablar tiene miedo? Bueno, vosotros también sabéis que el 96% de todo el lenguaje humano no es hablado, solamente el 4%. ¿Por qué? Porque todo el demás tipo de lenguaje está asociado con los gestos, con los rostros, con las posturas de la cara, con la mano, etc. Las expresiones faciales manifiestan en muchas ocasiones mensajes que niegan o confirman nuestras palabras. Es por esto que en ocasiones hay personas que hablan con segunda intención, y algunos somos ya como Juan el apóstol, ya hablamos con tercera de Juan. Ya lo cogeréis. Por eso hay personas que aparentemente te dicen unas palabras y tú dices, ¿qué ofensivo hay en lo que me están diciendo? Sin embargo, sus ojos, sus gestos, su tono de voz te está dando a entender que se está quedando contigo, que es irónico, que te está haciendo daño. Por eso hay palabras que van más allá de lo que se dice. Hay mensajes que están más allá de lo que se escuchan. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dicen un fuerte amén. ¡Amén! Mirad, cuando nace un niño, un recién nacido, ya tiene miedo. ¿Por qué? Por los gestos y por los lloros. Por ejemplo, cuando escucha sonidos a los cuales no está acostumbrado, el niño llora, se aterroriza. Cuando lo cogen unas manos que no son las manos que está acostumbrado el niño, que no son los brazos de su madre o de su padre. ¿Por qué? Cuando les rodean una serie de circunstancias o un ambiente al cual el niño no está acostumbrado, el niño tiene miedo. Pero entonces nosotros pensamos, bueno, los niños pequeñicos tienen miedo, es normal, son muy pequeños, son indefensos. Cuando este niño crezca, el miedo va a desaparecer. Pero vuelvo a repetir, nunca olvidéis esta verdad. El miedo jamás desaparece, simplemente muta, se adapta, cambia. Cuando teníamos 5 o 6 años, el miedo era diferente. Ya no era como el miedo de ser un bebé. ¿Cuántos de ustedes, cuando eran niños o niñas, han tenido miedo a la oscuridad? ¿Se acuerdan? Estaban acostados en su cama, de repente despertaban, abrían un ojo y veían una sombra atemorizadora justamente encima de la silla. ¿Cuál era el plan que usted tenía? Muy sencillo. Se hacía el dormido. Pues decía, es un monstruo que viene a matarme, o un asesino en serie, pero si me ve dormido no me hará daño. Y te quedabas dormido, respirando suavemente, te tapabas con la manta, y pensabas, así no me hace daño. Pero eso era una tontería. Imagínate que vives en un 3er piso y un asesino psicópata escala por la fachada 3 pisos, se mete en tu ventana,
Y cuando te va a matar, dice, ay, está dormido, no le hago nada. No teníamos un plan B. La solución era, me hago el dormido y desaparece. No, simplemente era un miedo a la oscuridad, un miedo a la sombra. O cuando estábamos dormidos y pensábamos, hay un monstruo debajo de la cama. Y mirábamos, muy mal, no teníamos un plan B. Y si miras y es cierto que hay un monstruo debajo de la cama, y si es real, ¿qué haces? No tendríamos una solución. Pero dices tú, bueno, es normal, cuando somos niños tenemos miedo a la oscuridad, a las sombras. Por eso a muchos de nuestros hijos tenemos que dar la luz. Y no tan hijos. Pero bueno, cuando crezcamos, el miedo va a desaparecer. Cuando seamos mocitos y mocitas, ya no va a haber miedo, pero te equivocas. El miedo nunca se abandona al ser humano. Simplemente se adapta, muta, se adapta a las circunstancias. Cuando somos hombrecitos o jovencitas, el miedo es diferente. Ya no es el miedo a la oscuridad o el miedo a un monstruo debajo de la cama. Es el miedo a no encajar. El miedo a ser rechazado. Es por esto que hay algo que se llama dentro de la psicología la presión del conjunto. En muchas ocasiones, hablando con jóvenes, les he llegado a decir, oye, fulano, niño, ¿por qué fumas? Y dice, no, si no me gusta fumar. Entonces, ¿por qué lo haces? Todos mis amigos lo hacen. Y si no fumo como ellos, me rechazan. ¿Te das cuenta? ¿Os acordáis cuando estábamos en la escuela y decían, vamos a jugar un partido de fútbol? Normalmente los capitanes eran los mejores jugadores y empezaban a escoger a cada uno de nosotros. Nos quedábamos todos en el grupo y era un temor. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que elegían a uno, estaba dando a entender que era el mejor, el que mejor jugaba. Y venía el primer capitán y elegía a Pedrito, un extremo izquierdo maravilloso, que bien juega, y dice, te has llevado el mejor. Pero después el otro capitán cogía a Juanito era un extremo zurdo maravilloso. Pero nosotros nos íbamos quedando poco a poco, porque cada vez que nos elegían o elegían a uno, el que se iba quedando estaba dando a entender que no jugaba tan bien como los demás, hasta que poco a poco entraban los minutos de la basura, los que sobraban, los que nadie quería escoger. Y que el último, ¿de qué jugaba? De portero. Amén. Da miedo no encajar, ¿verdad? Por eso las personas tenemos tanta paciencia. Cuando tenemos esa edad, hermanos, todavía nuestra personalidad no está formada. Esto implica que tenemos temor a ser juzgado y rechazado. Por eso las personas imitan tanto a referencias, a ídolos, se fijan tanto en los deportistas o en los artistas, a la forma de vestir, a la forma de hablar. Es por esto que muchas personas que han nacido en Cuenca, con el paso del tiempo, adquieren acento sudamericano. Señor responsable, se pasan por aquí y empiezan a decir, el Señor está aquí, Dios nos va a bendecir de una forma especial. Y dices tú, pero sí, es de aquí, de Cazoña. O es de aquí, de Churdínaga. Pero ¿cómo puede ser? Muy sencillo. Quiere imitar. Y todo es porque tenemos miedo. Mira, en el fondo del corazón tienes miedo a ser rechazada, a ser rechazado. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que si te conocen como realmente eres, los fallos que tienen, la gente no te va a aceptar. De ahí sale la apariencia. Y más tarde la hipocresía, es una máscara. Es el temor que tenemos a no ser aceptados o no encajar donde vivimos. Es por esto que ponemos tantas y tantas capas, unas encima de otras. Hay mucha gente que lo hace, hermanos, para aparentar lo que no es. Pero en el fondo de todo eso es miedo. Miedo a que te rechacen, miedo a que te juzguen, miedo a que te señalen, miedo a no encajar en el lugar donde te encuentras, miedo, temor. Por eso te haces pasar por la persona que no eres. Pero si vuelvo a repetir, podemos volver a profundizar, todo eso viene del miedo. Es por esto que con los años la personalidad se hace más fuerte, y cuando eres más fuerte por dentro, llega un momento en que te da igual la opinión de los demás, tú sigues tu propio camino. ¿Podemos decir un fuerte amén? ¡Amén! Pero bueno, cuando yo ya me haga un hombre, o sea, una mujer, entonces el temor va a desaparecer. No te equivoques, el temor nunca desaparece, simplemente muta, se adapta a las circunstancias. Los miedos han cambiado. Ya no es miedo a las sombras o miedo a un monstruo debajo de la cama. Ya no es miedo a ser rechazado por la gente. Ahora has formado un hogar.
y te ves con la peor crisis económica de la historia del mundo occidental en los últimos 80 años, te das cuenta que todo tu estado del bienestar, que tu casa, que tu familia, que tu economía, que tu paz y que tu tranquilidad se está viniendo abajo. Tienes miedo a salir a trabajar y que no puedas mantener a tu familia. Tienes miedo a que tus hijos no tengan lo que tú crees que merecen. Tienes miedo, sí, a no poder mantener un estatus de vida. Mira 5 años atrás, ¿te acuerdas? Lo que antes despreciabas, ahora lo anhelas. Lo que antes decías, bueno, ¿qué pasa aquí? Cuánta queja teníamos y qué poco agradecimiento teníamos al Señor. Pero ahora que estamos viviendo esta situación, nosotros lo hemos intentado como lo hemos hecho siempre, a través de argucias, de formas. Teníamos un amigo, director de la caja, teníamos unas tarjetas de crédito, pero señores, esto no ha sido una mala racha económica, esto no ha sido un mal mes o 2 meses, son años. Cuando yo estaba mal, mi hermano me echaba una mano, y si no era mi hermano era mi tío, y si no mi primo, y si no un amigo, pero ahora todos están igual o peor. Y te echas en la cama y tienes miedo. Tienes miedo porque ya no hay bancos. Tienes miedo porque ya no hay directores amigos, ya no tienes tarjetas. Tienes miedo porque ves que las puertas se te han cerrado. Tienes miedo porque vas a trabajar y a pesar de que te estás esforzando no sale nada. No das con nada. No encuentras la tecla. Tienes temor, ¿verdad? Y vienes al culto todos los días. Y levantas las manos e intentas esforzarte, intentas hacer lo que siempre hiciste, a lo cual estabas acostumbrado, pero la situación no cambia. Al día siguiente tienes que pagar 700 euros de la leche, o 800. Al día siguiente tienes que sacar adelante a tu familia. ¿Te das cuenta? Hoy levantaste tus manos, pero la situación sigue igual. Y te echas en la cama cada noche y das cuenta que la ansiedad te supera, que se te hacen las 12, la 1, las 2 de la mañana. Intentas buscar soluciones y ya, cansado de tanto pensar y no encontrar solución, te duermes reventado, cansado. Y te levantas por la mañana y no tienes ilusión. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Me permitís un detalle de gracia para que no os entristezcáis? Se cuenta que un gitanico va con el pastor y le dice: pastor, vamos para aquí, vamos a visitar unas almas que están mal. Y va el gitanico con el pastor y de repente dice el gitano mirando a lo lejos: ya no vivo yo. Y dice el pastor sorprendido: Cristo vive en mí. Y dice el gitanico otra vez: ya no vivo yo. Y dice el pastor: Cristo vive en mí. Y dice el gitanico: no, ya no vivo yo, vive un payo allí. Resultaba que al gitanico le habían quitado el piso, el banco, se lo habían quitado, y decía el hombre: ya no vivo yo. Es gracioso, ¿verdad? Pero por desgracia, muchos, si no nosotros, quizá conocidos, estamos viviendo esas cosas. Lo estamos viviendo a pesar de que sirves a Dios, a pesar de que le adoras, a pesar de que le glorificas, a pesar de que con tus situaciones levantas tus manos. Sin embargo, te das cuenta, la ansiedad te puede, ¿verdad? No descanses por la noche, porque tienes miedo. Pero bueno, entonces, esto con los años va a pasar. Cuando pasen unos años, entonces el temor se quita. El temor nunca desaparece, simplemente se adapta, muta. Cuando somos mayores, los miedos son diferentes. Ya no es miedo a comer un lechazo o unas patatas. Cuando ya tienes años, normalmente ya prefieres comerte la patata que el lechazo. El miedo es diferente. Es miedo a que quizás puedas llegar a contraer una enfermedad que te impida mantenerte por ti mismo, o que pierdas las cualidades en las cuales estás, que tu templo se convierta en una prisión. Eso es un miedo. Es miedo que la persona con la cual has compartido toda tu vida, el Señor se la lleve y te encuentres solo. Es miedo a intentar vivir en estos tiempos tan difíciles con 300 o 400 míseros euros que dan la ayuda a esas edades. Normalmente ha habido gitanicos en nuestro pueblo que durante toda su vida han sido unos luchadores.
Han estado trabajando durante toda su vida para que cuando llegara ese tiempo de ancianidad, poder vivir dignamente. Pero ¿qué resulta? Estos tiempos tan difíciles han llevado a muchos ancianos, en vez de tener su vida de descanso, a quizá tener que trabajar como lo hacían cuando tenían 30 años. Yo estoy viendo a hombres de 70 años que todos los días se levantan y van al mercado a trabajar. Y ahora tú les preguntas, o no hace falta preguntarlos, ya sabes por qué van. No es por ellos. ¿Qué gastos van a tener? Es por los hijos. Se quedaron sin un duro. Por los nietos. ¿Y ahora qué sucede? Echaron al hijo de la casa, viene la deuda, y el gitanico con 70 años tiene que salir a trabajar al mercado cuando tenía que estar descansando. ¿Te das cuenta? Miedo, circunstancias difíciles, enfermedades, lutos, situaciones en la vida que parece ser que no estamos preparados para ella. Muchas veces nos predican y nos dicen, oye, prepárate, viene el tiempo malo, pero no es verdad. No podemos prepararnos. Por mucho que busquemos al Señor, cuando viene este mundo dándonos un golpe, nos tumba. Y no somos tan fuertes como aparentamos, no tenemos tanta espiritualidad. Porque el primer golpe quizá de nuestra boca no sale nada, pero después pasa un día y otro y otro. Y te ves solo, con la dificultad, con el problema. Hermanos, ¿no os habéis dado cuenta que cuanto más hace falta una palabra de Dios, parece ser que el cielo se vuelve de bronce? Cuando todo está bien, te dicen, así te dice el Señor, yo estoy contigo, pero cuando te viene la situación difícil, te das cuenta que el cielo se ha cerrado, que no hay palabra, que no hay consuelo, que el dolor es continuo, que se ha vuelto crónico. Te da miedo. Amén. Mirad, os voy a decir una verdad. Virtualmente está demostrado pues que todos, en todos los lugares de la vida y en las diferentes etapas de la vida, experimentamos temores de una forma u otra. Algunos temores están basados en un pasado que nos atormenta, otros son acerca de aquí y ahora, mientras que otros todavía pertenecen al futuro, la incertidumbre del mañana. ¿Qué va a suceder? Quizá otros es el tormento del ayer, no logramos borrarlo. Quizá otros la dificultad del hoy, ¿cómo voy a poder soportarlo? Algunos temores son reales, otros son imaginarios, pero os voy a decir una verdad. Que sea el temor imaginario para ti, que puede ser causa de risa, no significa que para la persona que lo está viviendo sea menos real que para quien lo está viviendo. Todos nos hemos visto en situaciones parecidas a estas. Estamos 2 personas o 3 personas hablando unas cosas y soltamos unas risas. De repente, otra persona, a 5 o 6 metros, personas llenas de complejos de inferioridad, ven a esos 2 o 3 que se están riendo y escucha una voz en el oído que le dice, ¿se está riendo de ti? ¿No te estás dando cuenta? Se burlan de ti. Los que están hablando no tienen en cuenta a ese que está mirando. Están hablando quizá de una gracia del ayer o de una situación de hoy. Pero la voz en el oído, la imaginación, el complejo, el miedo, el sentimiento de inferioridad empieza a trabajar en la persona de tal manera que le hace daño. Y ahora tú le dices, oye, lo que te está pasando es mentira, será imaginario, pero eso le está destrozando. Esto implica que el temor no tiene por qué ser real para hacerte daño, simplemente tiene que ser lo que es, temor. ¿No te has dado cuenta que la mayoría de nuestros miedos están basados en el ¿y si? ¿Y si? ¿Y si mañana no ha pasado? Pero ¿y si? ¿Te das cuenta? La incertidumbre no es real, pero es real para ti. El Señor reprenda el temor. Por lo tanto, algunos son reales, otros son imaginarios. Algunos son importantes, otros son triviales, pero desde que comenzó el hombre y pisó sobre la tierra, el temor siempre ha estado presente. La etimología bíblica de la palabra temor significa 2 cosas, y la traduzco muy sencillamente y rápidamente. La primera significa sacudir o agitar, y la segunda significa dividir o partir. Bueno, ¿y qué aplicación tiene esta explicación a la realidad que estamos viviendo? Mirad, ahora tú te levantas por la mañana, y todos nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros.
Yo hubiera dicho amén. Y uno de los frutos del Espíritu es la fe. Y ahora tú te levantas y recordando las promesas de la palabra, empiezas a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empiezas a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una promesa bíblica. Por lo cual te levantas por la mañana y dices: hoy Dios me va a dar el pan para hoy. Me va a dar lo necesario para hoy. Y conforme empiezas a repetirte esos versos bíblicos, parece ser que tu fe se agiganta, pues la palabra de Dios alimenta la fe, y la fe agiganta la palabra de Dios en nuestras vidas. Y empezamos a recitar 4 o 5 versos que tenemos por ahí, y llega la hora de tomar el café y parece ser que somos poderosos gigantes. Chica, levanta, hoy Dios nos va a bendecir, hoy Dios está con nosotros. Pero la palabra turbación significa sacudir y partir. De repente viene una voz insidiosa en tu oído que te dice: hoy vendes menos 20. ¿Cómo que es eso de menos 20? Antes vendíamos 100, 50, 30. Ahora menos 20 significa que saliste de casa con 100 euros y vuelves con 80. Menos 20. Ya lo cogeréis. Y te dice la voz: hoy vendes menos 20. Y tú: te reprendo, diablo. Te reprendo. Hoy Dios me va a dar del pan necesario. Y dice: sí, sí. ¿Cuánto vendiste la semana anterior? Dice: menos 10. Hoy, menos 20. Válgame Dios. Válgame. Y ahora, ¿te das cuenta? Una parte de ti confía en Dios. Tienes esperanza en Él. Pero la otra dice: menos 20. Y dice: ¿para qué voy al mercado? La ansiedad te ha partido. Lo que antes era una expectativa de fe y de confianza en Dios, la ansiedad logró doblar o partir tu mente, la dividió, metió la duda como una cuña en tu corazón. Y cuando la duda está dentro, empieza a hacer su obra. El Señor reprenda al diablo. ¡Amén! Por lo tanto, fijaos, la definición pues bíblica es que la ansiedad es un estado de inquietud, temor o inseguridad causado por circunstancias pasadas, presentes o futuras, reales o imaginarias, triviales o importantes. Afecta a nuestros pensamientos, a nuestra productividad, a la manera en la cual tratamos a otros. Pues muchos de los problemas que se generan en el hogar y en la iglesia está producido por una mala administración o encauzamiento de la ansiedad que tenemos. Muchas veces venimos a los cultos con una dosis de agresividad más alta de lo aconsejable. Le preguntas a uno: ¿cómo estás? Anda que tú. Y ahora vienes al culto: mira este, mira aquel, mira la cara de aquel como acartonado, anda que este, ay, qué mala tarde tiene el predicador, ay este, ay lo otro. Y en la casa, esos gritos, esas amenazas a los niños, esa expresión de artes marciales. A veces, cuando la mamá está así y grita al niño, le dices al niño: niño, para que morimos. Y la gitana: ¿dices algo? No digo nada, no digo nada, porque sabes que te juegas la vida. Dice: no puedo escapar. Digo: como mucho, le doy al niño y yo escapo. Esa agresividad contenida, todo eso viene de la frustración. De la frustración de que las cosas, escuchad, no salen conforme a nuestros deseos. Y nos olvidamos que lo más importante es que las cosas salgan según la voluntad de Dios. El deseo del corazón del hombre es caprichoso. Hoy deseas una cosa y mañana otra. El creyente no está sujeto a su propia voluntad o a sus propios caprichos. Tenemos que orar de que la voluntad de Dios siempre se cumpla en nuestras vidas. Y yo hubiera dicho amén. Mirad, hasta tal punto la ansiedad que estamos viviendo es mala que el 70% de las enfermedades no graves son producidas por la ansiedad. El 70%. Insomnio, nerviosismo, ansiedades, dolores de cabeza, migrañas, úlceras. Alguien dijo en una ocasión que la úlcera no lo provoca lo que tú comes, sino más bien
lo que te está comiendo a ti la cabeza. Te hace daño, no te das cuenta. Te está robando la paz y con esto te está robando la fe y con esto te está robando una correcta relación con Dios y con esto poco a poco te vas empobreciendo y tu vida se va debilitando. El Señor reprenda toda ansiedad. Mirad, voy a leer un verso y en 10 minutos o en 15, que estoy intentando resumir todo porque hace calor. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12. Escuchad la advertencia que el autor de Hebreos dice a los creyentes. Tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Te dice el Señor a ti y a mí a través de su palabra, ten mucho cuidado. No se cree en ti un corazón malo de incredulidad que te aparte de Dios. No existe el salvo siempre salvo. Podemos caer de la gracia y podemos por el pecado y por malas actitudes endurecer el corazón hasta tal punto que ya no escuchemos la voz de Dios. Mirad, os voy a decir una palabra, no se la digáis a nadie. El peor castigo de Dios no es la disciplina. El peor castigo de Dios es que Dios ya no te diga nada con lo que estás haciendo. Y el que tenga oídos para oír, oiga, pues Dios, al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo, mas si no sois disciplinados y azotados, la Biblia dice, sois bastardos y no hijos. Pues Dios no se mete a castigar a los hijos de otro. Dios disciplina a sus hijos. Estate contento mientras la disciplina de Dios esté en tu vida. Pues eso significa que tienes vida y que eres de Dios. Y el que lo esté entendiendo diga un fuerte amén. ¡Amén! Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, eso implica que usted quiera o quisiera o no quisiera, entró en una vida de guerra. Esa vida de guerra se llama la lucha de la fe. Por eso dice Pablo a Timoteo en 2 ocasiones, he peleado la buena batalla y pelea la buena batalla de la fe. Por lo tanto, parafraseando el verso de Hebreos 3:12, se diría de esta manera. Dice, tener cuidado, esta es la vigilancia en la batalla. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Este es el enemigo de la guerra, la incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La advertencia contra no tomar esta guerra con seriedad. Pues hay personas que se están tomando el Evangelio como que es ocio o entretenimiento y no se están dando cuenta que el Evangelio es cuestión de vida o muerte. Esto no es tomar una aspirina. Esto no es pasar el rato. Esto no es tomar un café después del culto. Esto está hablando sobre la salvación de tu alma. Y tu alma es eterna. Ningún alma va a ser destruida, sino que unas estarán sin Dios y otras estarán con Dios. Por lo tanto, debemos de estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de tener o de tomar las decisiones correctas. El Evangelio no es un entretenimiento. El Evangelio no es algo de lo cual pertenece al ocio. El Evangelio es una cuestión de vida o muerte. ¡Amén! Tener cuidado, dice el autor, no sea que se genere dentro de ustedes o de mí un corazón malo de incredulidad que rechace al Dios vivo. Mirad lo que os voy a decir. Hay personas que se han endurecido tanto por el pecado que ya saben que están condenados y sin embargo no pueden arrepentirse. ¿Qué dices? La persona se arrepiente cuando le da la gana. No te equivoques. Para arrepentirse hace falta fe. Pero el pecado lo que hace es cauterizar la conciencia y endurecer el corazón. Con lo cual, aquello que te dolía tanto al principio, después lo practicamos como que no ha sucedido nada. Y habrá personas que en el conocimiento de su mente saben que están practicando algo que va directo al infierno y sin embargo no hallan en su corazón ni un ápice de fe que les lleve a la cruz del Calvario para arrepentirse delante del Señor y que el perdón de Jesucristo limpie todos sus pecados. Dice la Biblia, a unos alentarlos, a otros animarlos, a otros exhortarlos, pero de otros
tener misericordia con temor, aborreciendo incluso las ropas que llevan puestas. ¿Cómo puedo llegar a tener misericordia de una persona aborreciéndola? Muy sencillo. Las Escrituras nos dicen en un pasaje que el Señor, yendo por una ciudad, de repente, un enfermo empezó a clamarle: ¡Señor, sáname! Y el Señor, dice las Escrituras, cogiéndolo, lo sacó de la ciudad, lo sanó y le reconvino fuertemente diciendo: no digas a nadie esto que te ha acontecido. Esto es antibíblico, hermanos, ¿no os dais cuenta? ¿Qué dijo el Señor al gadareno cuando el gadareno quería ir con él? Dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos, y di cuántas cosas y qué grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero a este le dice: no digas a nadie nada de lo que ha acontecido. ¿Por qué? ¿Por qué lo saca de la ciudad? ¿Por qué le dice que no diga nada? Muy sencillo. Hay un ay en las Escrituras sobre 2 ciudades que nos muestra algo que iba a acontecer en el futuro. Hay de ti Besadia y Capernaum. Hasta el cielo habéis sido elevadas, hasta Gades seréis derribadas. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hubiera habido que se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio será más soportable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Esto qué significa? ¿Se hizo milagros en Tiro y en Sidón? No se hicieron, pero Dios sabía, en el conocimiento que Él tiene, pues no solamente sabe todo lo que ha pasado, pasa y pasará, sino lo que hubiera llegado a haber pasado, pero nunca pasó. Esto implica que el conocimiento de Dios es tan grande que abarca la probabilidad de lo que pudo llegar a ser y nunca fue. Y toma de algo que nunca llegó a suceder como un hecho para juzgar a 2 ciudades donde sí sucedió el tema. Y dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, tiempo hubiera habido que se habrían arrepentido. Por lo tanto, escuchad esto: en el tiempo del juicio será más soportable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Dios o Cristo sabía, pues Él es Dios, que en el día del juicio esa ciudad sería juzgada por 10 milagros o sanidades que se efectuó. Pero esos 10 milagros no produjo arrepentimiento. Esos 10 milagros serían un juicio mayor. Tiene tanta misericordia Jesús, que sabiendo que cada milagro iba a echar pena y condena sobre las ciudades, dice: no te puedo sanar en la ciudad, porque en el día del juicio esa ciudad sería juzgada por 11 milagros y el castigo sería mayor. Sé que no se van a arrepentir, pero tengo compasión de ellos. Lo coge, lo saca de la ciudad, lo sana, le dice: no digas a nadie nada, porque si se enteran, lo único que vas a aumentar sobre ellos es condenación y juicio. Y soy Dios compasivo. Prefiero juzgarles por 10 que por 11. De otros, tener misericordia con temor, aborreciendo. Porque aborreciendo estás teniendo misericordia. El que tenga oídos para oír, oirá. Huye de un corazón malo de incredulidad. Ruega al Espíritu Santo hoy. Si has perdido la sensibilidad hoy, ruega con todas tus fuerzas a la persona maravillosa del Espíritu Santo. Tú no has venido aquí a pasar el tiempo. Esto tampoco es un entretenimiento. Esto tampoco es un club social. Aquí se está predicando la santa y sana palabra del Señor. Esto no es para escuchar. La palabra del Señor siempre es predicada con un objetivo: de que el creyente la entienda y la obedezca. Por lo tanto, rogamos con todo nuestro corazón que esta palabra produzca dentro de nosotros un quebrantamiento interno, una sensibilidad para acercarnos al Dios vivo. Un aplauso al Señor. Por lo tanto, ¿cuál es la lucha más grande que tienes? ¿Contra qué gigante enemigo te estás enfrentando? ¿Cuál es el problema real del temor? ¿Por qué el temor y la ansiedad dominan tanto nuestras mentes? Mirad, siempre hemos creído que la ansiedad es producida por un estilo de vida estresante, por estar cansado, por hacer muchas cosas. Y eso es un engaño. Y tú dices: hoy voy a descansar, porque estoy estresado, estoy con ansiedad, estoy nervioso. Hoy no salgo de casa.
Hoy no voy ni al culto. Hoy, vacaciones. ¿No te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Al decir vacaciones, estás extrapolando como que el venir a este lugar es un trabajo. ¿No te das cuenta de los conceptos que manejas? ¿No te das cuenta? No valoramos verdaderamente la misericordia, la compasión que Dios tiene con vosotros. No hemos entendido verdaderamente a Dios. Tengo que decir que mucha gente todavía no lo conoce. Muchos de nosotros somos como Jacob, que hemos nacido en una herencia de fe en la casa de Abraham o de Isaac, pero todavía queremos hacer pactos con Dios, basados en el egoísmo y en lo que nosotros queremos conseguir. Y es necesario que pasemos 20 años de problemas, de golpes, de fracasos, de hundimientos, hasta que nos demos cuenta que hasta que no tengamos un encuentro personal con aquel que era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, nosotros no podemos seguir así. Hemos extrapolado una vida de cultura, la cultura de mis padres, la cultura de mis tíos, la cultura de mis hermanos, y por desgracia muchos de nosotros no sabemos todavía ni quién es Dios. Le cantamos y no sabemos qué disposición del corazón hay que tener. Le predico, no pongo a nadie, y todavía no tengo una relación personal con aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Nunca olvidéis una verdad: la Iglesia es tanto un organismo como una organización. Es un organismo que empieza en la cruz del Calvario, que no solamente lo que estamos viendo aquí, sino que empieza en la cruz del Calvario. Mucha parte de la Iglesia, os voy a decir, no está en la tierra, está en el cielo. Pues Pedro es parte de la Iglesia, Pablo es parte de la Iglesia. Sí, no te estoy engañando. O no es así, están en el cielo, y otra parte de la Iglesia estamos en la tierra. No puedes distinguir muchas veces quién es trigo y quién es cizaña, pero el Señor sabe los que son suyos. Ese es un organismo vivo que empieza hace 2000 años y todavía está existiendo, de cientos y cientos de millones de personas, unas en el cielo y otras en la tierra, que tienen una unión mística, pues tienen el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Padre, son limpiados por la misma sangre, y en sus bocas hay una misma alabanza al Cordero. Pero fuera del organismo también hay una organización. ¿Usted se piensa que la Iglesia como organismo necesita ventiladores o aire acondicionado? ¿Necesita de bancos? No, eso es una parte de la Iglesia como organización. Necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar el local, necesitamos poner ventiladores. ¿Por qué? Porque una parte es organización, por eso tenemos que dar dinero, por eso tenemos que asistir. Y hay muchas personas que saben al dedillo cómo comportarse en la organización y qué teclas tocar para seguir subiendo escalones en la organización, pero eso no significa que la vida del Espíritu Santo esté dentro de ellos. Aprenden que decir, aprenden que hablar, aprenden que moverse, se colocan una Biblia debajo del vaso y se aprenden unos versículos. Pero te digo una palabra: llegará el momento en el cual el Señor separará a los que saben que son suyos. ¿Por qué no quitas la cizaña? Esperar, dejarla. No sea que quitando la cizaña se ha arrancado el trigo. Llegará el momento en que el Señor mandará a sus santos ángeles, y el trigo lo guardará en el granero y la cizaña la quemará. El Señor nos ayude a tener un real y verdadero encuentro con el Espíritu de Dios. Apláudele, que lo merece. Estoy muy estresado. Me voy a poner en casa, me voy a sentar con mi ventilador, con mi aire acondicionado, con mi música relajante, y ahí se me quita la ansiedad. Niño, no haga ruido, vete a la calle. Y el niño: papá, hace 53 grados. Me da igual, lárgate o te mato. Me lo dices así, papá, me voy. Qué día, qué tranquilidad, qué bien. Me voy a la playa, me voy al jardín enfrente de casa, me voy a la montaña que está detrás de la casa. Para algunos la montaña es un montón de arena que dejó un camión de unas obras. Porque los pobres muchas veces no tenemos ni derecho a disfrutar de los paisajes. Y te sientas allí y dices: se me ha quitado la ansiedad. Pero al día siguiente estás igual. La ansiedad no la producen los problemas.
La ansiedad no lo producen los quehaceres. Entonces, cuando tú atacas los frutos, pero dejas la raíz, el problema siempre vuelve otra vez. ¿De dónde toma tanto poder la ansiedad? ¿De dónde toma tanto poder el afán, el miedo? ¿Cuál es la raíz? Verso 30. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabes de dónde viene el poder de la ansiedad? De tu incredulidad. El problema no es que tengas que trabajar mucho. El problema no es que tengas muchos quehaceres. El problema es que has dejado de creer en Dios. Y como no crees, no confías. Pues la palabra fe es confiando. Y el no confiar te da miedo. Tienes miedo porque eres tú quien te tienes que enfrentar a todo. Te olvidas que en la ecuación de tu vida está Dios. Y te domina. Es la incredulidad la que da poder al afán y a la ansiedad. El problema es que nos hemos alejado tanto de la persona del Espíritu Santo que ya no sabemos ni lo que Él quiere para nosotros. Hay muchos de nosotros que hace mucho tiempo que ya no escuchamos a Dios. No te estoy hablando de un mensaje. Te estoy hablando de esa voz interna del Espíritu Santo que te dice en lo más recóndito de tu mente: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Cuando tú escuchas esa voz, pues da igual el luto. Cuando escuchas esa voz, te da igual no vender. Cuando escuchas esa voz, te da igual la enfermedad. Cuando escuchas esa voz, te da igual el problema. Pues es Dios quien está contigo. Es Dios quien te fortalece, es Él el que te da fuerzas. El problema no es tu problema, el problema es la incredulidad. Y esto que os estoy diciendo es una buena noticia o una mala noticia. Es muy mala. Es muy mala noticia. Porque yo pensé que la ansiedad venía del mucho afán, del estrés, de los problemas. Entonces me desenchufo un poco, me tomo 2 días de vacaciones y se me quita. Y ahora me estás diciendo que no es un enemigo enano. Me estás diciendo que el enemigo al cual me enfrento es el gigante de la incredulidad porque mi corazón se ha endurecido. Y me estás diciendo que en vez de ser una tontería es un enemigo gigante. Porque no está fuera, está dentro. Y todo lo que ves lo tamizas a través de él. Por eso los problemas son tan grandes. Porque es más grande tu incredulidad incluso que el problema. Es una buena noticia, es muy mala la noticia, pero también es muy buena. Bueno, ¿no estás diciendo que es mala? Sí. ¿Por qué dices que es buena? Porque es muy buena. ¿Me lo explicas? Sí, te lo explico. Paso venido. O si no me bajo. Los dejo así 3 o 4 días ahí. Mira, os voy a contar una experiencia que tuve cuando estaba en Reus. El clima de allí es muy diferente, las personas, todos. Está a 7 kilómetros de Salou. La temperatura, el clima, la gente, las costumbres, es otro mundo. Señor responsable, otro mundo. Y ahora, hermanos, a ver, en Burgos ustedes saben que hay 2 estaciones. Está la de tren y la de invierno. Cuando éramos pequeños no teníamos este estado del bienestar que disfrutamos ahora, que das un botón y una calefacción. Normalmente, incluso en la iglesia de Burgos, había una estufa, ¿te acuerdas, Chino? Yo estuve 3 años encendiendo esa estufa. Y claro, allí el frío te come. Mientras estabas y prendías la estufa al punto que estaba al rojo vivo, mientras tú estabas ahí y decías, voy a orar por la estufa. Estabas gozando, sentías a Dios, hablabas en lenguas o en otras lenguas, pero te separabas 1 metro de la estufa e inmediatamente el frío te comía. Rabiabas, te tienes que poner. Pero claro, si eran 100 personas al lado de la estufa, era algo complicado.
En Burgos te tapas con muchas mantas, hace años. Pero claro, llegaba el momento que por el movimiento de la noche sacabas un brazo y al día siguiente te despertabas. Y Dios nos libre. Pues claro, el brazo, tú estás tapado, estás bien, pero el brazo que se ha escapado, que ha salido, el frío se lo ha comido. Y ahora tú cuando te despiertas tú, pero el brazo no se despierta. Y ahora tienes que empezar a darlo como contra las paredes, y a peniscarlo, y a hacer como movimientos, porque el brazo está insensible. Toda la sangre se ha ido del brazo y se te queda como así. En Burgos, hace poco, soltaron unos pingüinos y se acercaban a los puestos de las castañeras. Se ponían así. Claro, nosotros teníamos soluciones. A ver, los gitanos de antes tenían soluciones para todos. Que eran fieras. Y claro, ibas tú allí y los gitanos decían: papá, tengo frío. Pa. ¿Estás caliente? Sí, papá. Con el tiempo extrapolaron esas soluciones para todo. Papá, quiero un duro. Pa. Papá, tengo hambre. Pa. ¿Quieres otra galleta? No. Con el tiempo perfeccionaron la técnica hasta modos asombrosos, era increíble. Te daban con un estilo. Que venía la gente a verlos, venían los otros niños. Te daban un estilo tipo Roddy el Federer con un revés perfecto que te hacía. Y se quedaba así el gitano. Y tú te quedabas más bien. Es más, cuando no te daba una galleta así el gitano, estabas mal, estabas con el suso, estabas mal. Lo practicó hasta tal punto que te daban un tortazo por la mañana y te duraba hasta la noche. Era como esos medicamentos que son graduales, que van soltando el poder como todo el día, y dice, tiene todo el día de medicación lo mismo. Impresionante. Allí había, con ese frío, no podemos decir que no había mosquitos en Burgos, los había. Pero con 10 grados bajo cero no... A ver, un mosquito con 10 grados bajo cero, no puedes decir, no había, sí había. Pero un mosquito con 10 grados bajo cero, pues... no tenía ganas ni de picar. Se tapaba con las alas. Cuando hemos ido a Reus, quiero hacer un inciso. A ver, un gitano, si no tiene problemas, duerme bien. Hasta tal punto que todo lo que sea inferior a la explosión de una bomba de butano no lo despierta. O sea, un gitano explota una bomba de butano y se da la vuelta. Y dice, chacho, un incendio, después bajo. ¿Por qué no? Porque un gitano goza, se echa y disfruta. ¿Cómo serían los moquitos en Reus? Que estando dormidos, el vuelo te despertaba. Me venían los niños asustados llorando, porque les había picado un mosquito y pegaban salto de la cama y venían rápido a la habitación. Eso no eran mosquitos, eran croquetas. Normalmente un mosquito en Burgos lo matas con un periódico, con una zapatilla. Esto necesitabas una escopeta. Estabas dormido y hacían... y te despertaban. Era impresionante. Las picaduras, podías morir. De tal forma que un día me vienen los niños llorando que les han despertado las picaduras de mosquito. Y yo me despierto dormido, cojo el spray, empiezo a echar he hecho tanto que de casi me muero yo. Pero los mosquitos, no, tranquilo, son inmunes. Tú les golpeabas y decían, dame más fuerte. Bueno, ¿y por qué cuentas esto? Ahora me vais a entender. En ese tiempo, de repente me sale aquí una reacción, porque me ha picado un mosquito y veo una reacción de granos, y digo, es una reacción de la picadura del mosquito. Y cojo una crema adaptada a las picaduras y me la echo en esa reacción, porque creo que es una picadura del mosquito. Un día mi niño necesita una revisión. Le voy a llevar allí al médico y cuando estoy llevando al niño me ve el médico la reacción que yo tengo. Y me dice, muchacho, ¿eso que tienes, cómo es? Pues no, me has picado un mosquito. No me parece eso la picadura de un mosquito. Mira, ve al médico y hazte unas pruebas. Ahora me hago unas pruebas y resulta, Miguel, que lo que yo pensaba que era la picadura de un mosquito, resulta que es alergia a la lactosa. ¿Qué dices? Pero oiga, a mí nunca me ha pasado eso, ya, a veces sucede.
Entonces, ¿eso qué significa? Tienes que cambiar tu forma de vida, tu forma de alimentarte. Y ahora yo me muero, porque yo pensaba que era la picadura de un mosquito. Y ahora me dicen que tengo una alergia a uno de los productos más comunes. Están prácticamente en muchísimos alimentos, en cientos, en miles. Tengo que cambiar mi alimentación. ¿Es una buena noticia? No, es mala. Porque yo pensaba que era un mosquito. Y ahora me dicen que tengo una enfermedad que tengo que tratar, que es seria. ¿Es una buena noticia? No, es mala, pero también es buena. Y dices tú, ¿y por qué es buena? Porque antes yo creía que lo que tenía era producto de la picadura de un mosquito. Y estaba tratando con un medicamento que no estaba ajustado a lo que yo estaba pasando. Y claro, creyendo que estaba solucionando un problema, lo estaba alargando en el tiempo. No es una buena noticia. Pasé de tener un enemigo enano a enfrentarme a un gigante, pero es una buena noticia. ¿Y saben por qué es una buena noticia? Porque conociendo la raíz de la enfermedad, hay tratamiento y solución para esto. Te voy a decir algo, no es buena noticia que en vez de enfrentarte a un problema pequeño, el problema venga de un corazón malo de incredulidad. Pero también es una buena noticia, por primera vez en años, la palabra del Señor ha identificado cuál es el verdadero mal y hay solución para tu problema. Hay una terapia, el Espíritu de Dios y su santa palabra. ¡Aplaude! Voy a terminar con esto. Toda esta exposición nos lleva a enfrentarnos a un enemigo gigante. La incredulidad, la dureza de corazón, producida por estar alejado de Dios y permitir cosas en mi vida que no debo de permitir. Eso está llenando los corazones. Por eso tenemos tanto miedo. Porque no confiamos en Dios. Cuando Dios te dice no temas, lo escuchas pero no lo crees. Por eso tienes miedo, por eso tengo miedo. Mira, voy a terminar con esto. Con dos aplicaciones. Solo dos. Porque creo que... ¿Qué hora es, José? Es pronto. Es pronto. Te voy a dar dos consejos que te van a ayudar a que vivas mejor. Bueno, da igual que seas cristiano o no. ¿Qué dices? Los principios de la palabra, la Biblia, es la solución para el hombre. Da igual que la creas o no. Cuando tú andas en su palabra, te solucionan los problemas. Y yo hubiera dicho amén. Amén, amén. Mira, te voy a dar el primer consejo. Para que ese miedo desaparezca. Dice el verso 34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Primer consejo. Vive un día cada vez. Punto. Te lo voy a volver a repetir. Si quieres que la ansiedad desaparezca, que el miedo se marche y que tu confianza en Dios crezca, primer consejo de la palabra: vive un día cada vez. Cada día trae su propio mal. No puedes solucionar hoy el problema de mañana. Soluciona el problema hoy. Y mañana Dios dirá. Mirad, muchas veces a mí me hacen gracia esos gitanos que se matan cuando ponen el mercadillo y sacan la mesa medio metro. Y ahí dices, hombre, que me estás tapando. No, es que con ese metro, medio metro, cabe el alto, vendo más. Sí, 500 euros más vendes. Sí, sacas la mesa una cuarta y ya vendes 500 euros. Todavía somos tan torpes de creer que lo que vendemos está asociado con las cualidades que nosotros tenemos. ¿En qué mundo vives? Te lo voy a decir de otra forma. ¿Qué cristianismo escuchas tú? ¿Tú te crees que vendes más porque eres una fiera? Porque sacas la mesa así, porque haces un poliedro invertido con la mesa y después haces así un triángulo equilátero y ganas un 33% más de superficie y lo colocas.
¿Qué piensas que es eso? La bendición de Jehová es la que rige. No, porque yo vendo muy bien porque soy una fiera. Pero, vuelvo a decir, ¿qué evangelio escuchas? ¿A qué culto vas tú? ¿Qué palabra estás escuchando? Todo lo que tú tienes proviene de Dios. Todo. Bueno, es que no. Las cosas espirituales sí, pero las humanas no. Vuelvo a decir, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué has hecho los últimos 20 años de tu vida? Es que tú te crees que puedes separar lo humano de lo espiritual y después lo metafísico y después sí el plasma sanguíneo. Porque yo soy una fiera. ¿De dónde sacas eso? Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Todo. Mira, hasta tus hijos. ¿Nunca te has preguntado por qué has nacido en el siglo XX en Bilbao, en esta época, y no en Francia en el siglo XV? ¿O por qué naciste en los años 90 o en el 72? Dice Hechos 17, porque Él ha determinado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. ¿Hasta cuándo naciste y dónde tienes relación con el plan de Dios para ti? Mira, cuando tú estés presente en el juicio de los galardones, el Señor te va a juzgar por lo que te ha dado. Te va a preguntar por tus hijos. ¿Cómo los educaste? No. Los hijos, ¿cómo? Herencia de Jehová son los hijos. El otro día he llamado al jambo de la fábrica con toda la familia. Le pega un pelotazo de 2 kilos. Y ahora mi hijo de 5 años lo escucha. Mi otro hijo también. Y el otro también. Y dicen, el Papa ha pegado un pelotazo de 2 kilos. Cuando yo sea mayor lo haré de 5. Le dijo un padre a su hijo, ten cuidado por donde andas. Y le dijo el hijo a su padre, ten cuidado por donde andas tú, pues yo sigo tus pisadas. Hay mucha apariencia en los hogares. Y en las casas nos quitamos las cadenas. Y los hijos los ven. Nos juzgará Dios por los hijos, cómo lo eduquemos. Así juzgó Dios a Elí. No es bíblico lo que estoy diciendo. Juzgó Dios a Elí y le dijo el Señor, has honrado más a tus hijos que a mí, porque no fuiste estorbo para ellos para que pecaran. Dios nos va a juzgar cómo hemos educado a nuestros hijos. Nos va a juzgar por cómo hemos utilizado el dinero, pues es un don de Dios. ¿Por qué Dios dio a Israel oro o plata cuando salieron de Egipto? El oro y la plata normalmente es para comprar comida, o bebida, o ropa, o calzado. En 40 años necesitó el pueblo comprar comida, y bebida, y calzado, o ropa. ¿Para qué Dios le dio oro y plata? Y empobreció a los egipcios y les quitó todo. Porque Dios sabía que poco tiempo después Dios iba a pedir al pueblo para levantar el tabernáculo. Le voy a pedir, pero ¿cómo va a dar el pueblo si yo no le doy? Pues le dio Dios y empobreció a los egipcios para que después el pueblo teniendo pudiera darle a él. Y Dios le bendijo 2 veces, para cuando le dio y cuando se lo devolviera. Pero la Biblia dice que del oro que Dios le dio para que él lo entregara al tabernáculo, el pueblo se hizo un becerro y un ídolo. Hay muchos creyentes que están cogiendo su propio dinero y de lo que Dios les está dando han levantado un ídolo y se olvidaron que Dios va a juzgar tu mayordomía. Pongo medio metro más y vendo más. Es Dios el que te bendice. Bueno, ¿y por qué te bendice a ti y a este no? Porque es voluntad de Dios. ¿No lo entiendes? A los pobres siempre lo tendréis. ¿Por qué hace esto el Señor? Dios a unos da mucho. Antes hemos dicho que somos un cuerpo. Y a otros da poco.
y está en su voluntad, porque da mucho al de mucho y poco al de poco, para que cuando el pobre clame a Dios, para que le dé, Él, Dios, toque el corazón del rico y le dice: de lo que te he dado, da. Y va el rico y da gracias a Dios y el rico dice: gracias porque doy. Y el que ha dado y el que recibe se unen y el Padre goza. ¿De verdad crees que después de hacer 500 o 600 euros en el mercado hoy, con echar 1 euro a la ofrenda te sirve? El Señor reprende la doctrina de la prosperidad, porque es un falso evangelio que sale de las profundidades del infierno. Pero muchos de nosotros estamos pecando contra Dios, pues no damos lo que el Señor se merece. ¿Te das cuenta? Es Dios, saco, que es Dios. ¿No te das cuenta que Dios está alrededor de ti? Que está en todo. ¿No le veis en tu negocio? Como Dios te ha bendecido con 4 calcetines para poder mantener a un hogar, a una familia, a unos hijos, para vivir dignamente. ¿No ves la mano de Dios que te permite trabajar solo por la mañana cuando tú quieres, para por la tarde poder reunirte en este lugar y levantar un culto al Señor? Mas nosotros lo vemos como un trabajo, como una carga, como una obligación, y no te estás dando cuenta que es Dios que te está bendiciendo por todos los lados, y no vemos la mano de Dios. Dios está contigo. Mira, haz todo lo que esté en tu mano hoy para solucionar el problema que tienes. Por ejemplo, si tienes un problema económico, está claro, trabaja todo lo que puedas para ahorrar todo lo que puedas, para después compartir todo lo que puedas. Y después de que has hecho esto, confía en Dios. Miguel, ¿tú puedes obligar que las mujeres, cuando pones el puesto, te compren? Las señoras, ¿cuál está en tu mano? Poner el puesto lo mejor que sepas. Pero después, ¿qué haces? Esperar en Dios. Tú tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para mejorar las circunstancias que tienes. Y cuando hayas hecho hoy todo lo que esté en tu mano, descansa en Dios. Y ya no puedes hacer más. ¿O no? Tienes una enfermedad. Haz todo lo que esté en tu mano para que esa enfermedad se solucione. Y después de que has hecho todo lo que está en tu mano, descansa en Dios. Estando en Reus de pastor, fui a ver a un gitanico que estaba enfermo y hacía unos días que lo habían sacado por una enfermedad. Y la enfermedad estaba asociada a cosas que comía. Y cuando le veo yo que está comiendo cosas que su enfermedad son malas, le digo: como sigas comiendo así, te disciplino. ¿Qué dices? ¿Cómo me vas a disciplinar por comer? Digo: sí. ¿Tú te piensas que tú puedes comer cosas que te están afectando la enfermedad de tal forma que te han dado de alta ayer? ¿Y tú puedes comer esto que te está haciendo daño? Te disciplino, porque yo soy tu pastor. Y yo no puedo permitir que atentes contra el templo del Espíritu Santo. Es un desorden. Bueno, entonces, ¿qué hago? Haz todo lo que esté en tu mano para solucionar la enfermedad que tienes. Y después, descansa en Dios. Porque no puedes hacer más que hablar de comerse la cabeza. Cada día trae su propio mal. Ay, pastor, o ay, Raúl, es que estoy muy gordo, y por estar tan gordo, mira cómo estoy, me vienen problemas. Pues hijo, levántate después del mercado y vete a andar. No, es que andar cuesta. ¿Y qué hacemos? No, que me sane Dios. Sí, y la guardia mora también. Dice que está un barco que se está hundiendo, una barca, porque ha habido un naufragio. Y se han dado cuenta que cuando están en la barca tiene agua y se está hundiendo, y van y empiezan a echar agua, a achicar agua con un bote, y se pone uno muy espiritual. ¿Que les corremos a Dios para que Dios solucione esto? Y dice: sí, pero echa agua del bote mientras oras. O sea, tú ve echando agua del bote y ora, que está bien, tú ora. Señor, pon tu mano y eso, pero tú echa agua. Ya lo cogeréis. Y segundo, con esto termino. Mira qué consejo te voy a dar. Cambia tus preocupaciones en oraciones. Gloria. Muy bien. O sea, haz hoy todo lo que puedas para solucionar tu problema. Y después de que hayas hecho todo lo que esté en tu mano, descansa. Y segundo, cambia tus preocupaciones en oraciones.
Normalmente cuando viajo a muchos lugares, viene gente y me dice, hermano Raulón, mira, cómo te llevas bien con Dios. Que te llevas bien, porque visitas mucho, debes llevar bien con Dios. Ora por mí, hermano. Ora por mí, que tengo este problema. Pastor, ora por mí. Hermanicos, ora por mí. Entendiendo que la intercesión es poderosa y entendiendo el mandamiento que debemos de orar los unos por los otros, cuando mucha gente me dice, ora por mí porque tengo este problema, que mi hijo está muy mal, mi hijo es muy malo, ora por mí, me he quedado con las ganas de decirlo, lo digo ahora públicamente. No oro para mí como para orar para ti. Pero chacho, he puntualizado que la intercesión es buena. Yo no entiendo a mucha gente. O sea, su hijo está destrozado, su hijo está hecho polvo, y ahora me viene donde mí, que ni le conozco, ora por mi hijo, y tú te quedas viendo la tele. Ahora lo entiendes, ¿a que sí? Ora por mí que estoy muy mal, y tú estás con la PlayStation. Ora por mí y estás en el parque comiendo pipas. Yo no entiendo a esas personas que están pasando por tribulación, por dolor o por problemas, y ora por mí, ora tú. Sí, señor. Ora tú por el problema que tienes. ¿Y sabes por qué? Porque son tus hijos. Porque es tu economía. Porque es tu enfermedad. Porque es tu casa. Primero ora tú. Y cuando estés orando tú, intercediendo tú, después pide que otras personas también se añadan a la oración. Por eso dice Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y escuchad lo que sucede, porque es terrible cuando la persona ora. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes afán? ¿Tienes preocupación? ¿Tienes ansiedad? ¡Ora! 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 ¡Busca el rostro del Señor! Ese aplauso para el Señor y que Dios le bendiga mucho. Alabado el nombre del Señor. Creo que no hay nada más que añadir a todo lo que hemos escuchado en esta tarde. ¿Te ha hecho bien Dios esta palabra? Yo lo digo por mí y que cada uno juzgue por sí mismo. Creo que ha sido una palabra muy necesaria en esta tarde. Lo creo de todo mi corazón. Damos gracias a Dios por el siervo de Dios en esta tarde con nosotros, que nos ha hecho mucho bien. Bien, decirles simplemente dos anuncios, que los que se van a pasar por las aguas, mañana después del culto celebramos la reunión de discipulado que tenemos. Después del culto tenemos la reunión con los que se pasan por las aguas. Y también anunciar que estamos celebrando reuniones en la casa del tío Ballín, y mañana viernes, si Dios quiere, tendremos nuestra reunión por la tarde, 5 de la tarde, 5 y cuarto, para si algún hermano o alguna hermana lo desea, pues vamos allí, que vamos a estar adorando a Dios. Nos ponemos en pie en esta tarde. ¿Cuánto ha sido de la ofrenda? 125 y 10 del duro. Doy muchas gracias a Dios también por tener a nuestro hermano Tantín en medio nuestro, que ha estado estos días